Recording in progress. Sí, solamente ese es ahí, pero sí, eh, una disculpa muy grande, muy grande. Entonces vamos a empezar, así como estamos, oramos y continuamos con lo que estamos viendo, porque el tiempo ya se nos está pasando. Padre, gracias porque eres muy bueno, Dios. Nos das la vida y la salud, nos permite estar aquí reunidos, los hermanos en Vilá, los hermanos aquí en Mérida, los que están buscando tu rostro, Padre, los que quieren conocerte, Dios. Padre, gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos para conocerte más, para que los que ya te conocen se afirmen, para que apenas oye de ti, Padre, sepa quién eres tú y te siga a ti, Dios. Queremos que nos ayudes a recibir tu palabra. Ayúdame a mí a hablar, porque reconozco que no lo sé hacer. Ayúdame, Padre, te lo ruego, Dios, para que seas tú conocido y se cumpla tu voluntad, Señor, no la voluntad de los hombres. Que todos lleguemos a la meta final, Señor, que todos te puedan conocer. Gracias por todo, Padre. Gracias por tu grande amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bienvenidos todos. Vamos a ver, vamos a continuar leyendo, estudiando lo que es la naturaleza divina. Quisiera yo que veamos aquí rápidamente como una especie de resumen, porque ya entramos a la recta final de estos estudios. Hemos estado estudiando lo que es la naturaleza divina y empezamos viendo una vida. ¿Cuál es la primera vida que vimos hace 3, 4 semanas? Sí, vimos una vida, ¿cómo la vimos? ¿Se acuerdan del primer tipo de vida que vimos? Sí, una vida llena, ¿no? Vamos a poner acá una vida, vamos a ponerla en la naturaleza divina. Y vimos una serie de características, ¿se acuerdan? Que a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento de dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que vive estas cosas, el que las practica, no le dejará estar ocioso ni sin fruto. Vimos, a su vez, de personas que tienen una vida, viven en la, vamos a poner acá, los que viven en la naturaleza divina, vimos también a los ociosos y sin fruto, que podríamos poner acá una diagonal como la vida mediocre, mediocridad. Vamos a poner, no me gusta usted esa palabra porque no debería de ser, no me gusta, pero no debería de ser, un cristianismo mediocre. Un cristianismo mediocre, así, con todas sus letras. Vimos estos siempre están, ¿qué? Tambaleando, estos ya olvidaron, ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué más vimos? Están sin fruto, están de ociosos, porque como no están ocupados como estos, entonces esa es la consecuencia. Y vimos que los que están aquí, si no se cuidan, pasan acá, y estos, en ese estado, ¿qué puede pasar con ellos? Pueden pasar a un estado de, vimos a los hombres malvados o a los hombres, ¿qué? A los hombres impíos. Hombres, a los hombres impíos. Y ya vimos qué clase de persona puede llegar a ser este. ¿Estamos de acuerdo? Vimos que esta persona puede ser muy perversa. Vimos que se puede recrear en sus lujurias aún dentro de la iglesia. ¿Lo vimos? ¿Se acuerdan? Que está lleno de herejías. Su mente ya no interpreta bien la Biblia. Su mente ya no interpreta bien la Biblia. Y según lo que dice la palabra, estos son apóstatas. O sea que en algún momento estos en su vida, en algún momento estos en su vida estuvieron ¿qué? Así, y quizás y muy seguramente estuvieron así. El que está en un cristianismo mediocre o está de ocioso y sin fruto, el que no se consagra, no busca a Dios, no busca crecer en la naturaleza divina que vimos en el capítulo 1 de Pedro, es casi seguro que va a terminar
en apostasía. Lo único que puede hacer que no caiga en apostasía es salir de ese estado de mediocridad y buscar crecer en el conocimiento de Dios y la gracia. Entonces, añadirá a su fe virtud, a su virtud que le va a añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio templanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es básicamente como que digamos aquí, un cristiano sería, vamos por acá. Un cristiano aquí, vamos por acá caliente, y aquí uno que está, un ejemplo, frío, y el de aquí, ¿cómo está? Está tibio, ¿sí? Está tibio. Y esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Lo último que vimos de estos hombres impíos, después de ver su larga lista de características que no les conviene haber conocido el camino de la verdad, que después de haber sido purificados, regresen a sus pecados pasados, mejor nunca hubieran conocido, eso ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la intención del apóstol Pedro de hablarnos de estas cosas? ¿Cuál es la intención del apóstol Pedro? El mundo es peligroso, el diablo no juega a ser diablo, puede corromper mucho a una persona, aunque tenga mucho conocimiento, aunque tenga experiencias con Dios, si no se cuida, puede llegar a ser un apóstol, pero de Satanás, ¿sí? Un siervo de Satanás, un ungido, pero del infierno. Y esto que hace, arrastra a las personitas. Vimos el ejemplo de que estos, ¿qué hacen? Entran encubiertamente, ¿en dónde? En la congregación, en la iglesia. Y estos tienden a contaminar a otros. ¿Sí? ¿Cómo los contaminan? Con las características que vimos de los hombres impíos. Seducen a las almas inconstantes. No pueden seducir a los constantes. No pueden seducir a los que están permaneciendo, a los que están firmes. No los pueden seducir. Pero se necesita estar constante, creciendo en el conocimiento de Dios. Estos son presa fácil. Entonces, vimos también la semana pasada que estos pueden formar su propia congregación. ¿Estamos de acuerdo? Tienen la tendencia, ¿qué? A formar su propia congregación. ¿Sí? Y ahí están reunidos. Ahí van, se reúnen todos los domingos, cantan sus alabanzas, compran su púlpito, compran su bocina y dicen, aquí lo vamos a hacer. Y el mundo está lleno de eso. Una cosa es verdad. Si tienes una congregación de hombres impíos, está fundamentada o está nacida en el Espíritu Santo. No, entonces no va a prosperar de ninguna manera. No van a prosperar, son estériles, son 2 veces muertos, son nubes sin agua, no pueden bendecir. Aparentemente bendicen. Vimos que prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo de corrupción. O sea, prometen muchas cosas, pero forman su congregación y la gente dice, oh, una congregación, qué bonito, cerca de mi casa, cerca de mi barrio. Y empiezan a reunirse, pero se ve viendo un estancamiento, no hay fruto, no hay resultado, no hay avance, porque muchos movimientos se inician en la carne. Vimos también que cuando estos hombres entran, vimos también que hay divisiones y el apóstol Pablo había dicho en 2 Corintios 11 que es necesario que haya divisiones para manifestar a quienes, a los que son aprobados. Entonces, esto es inevitable. Esto es inevitable. O sea, no podemos evitar nosotros quién va a entrar con un corazón de un hombre perverso, un hombre impío, una mujer impía. No podemos evitarlo. No conocemos lo que hay dentro de la mente y las intenciones del corazón de los que entran por la puerta. ¿Cómo podemos nosotros saber quién es quién? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No se recogen higos de los abrojos, ni uvas de los espinos, ¿verdad? O sea, si el fruto es malo, es que el hombre es impío. Pero si entra y vemos que hay bendición con su vida, te habla de Cristo, se apasiona por Cristo, predica a Cristo, lo ves creciendo en su vida, entonces está de parte de Dios, el Espíritu, y eso va a edificar al pueblo. Muy bien. Después de esto, para este punto, nosotros ya llegamos acá al capítulo 1 y capítulo 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos, ¿sí? Podríamos decir acá que capítulo 1, aquí parte del capítulo 1 hasta acá y gran parte, capítulo 1, perdón. Capítulo 1
y, y hasta acá, ¿no? Y aquí abarca el capítulo 1 y 2, ¿verdad? No, 1, perdón, 1. Y aquí abarca parte del capítulo 1 y 2. Y terminamos de ver el 2. Entonces, lo que hoy vamos a ver, ¿sí? Tenemos a la iglesia, a la humanidad, y en el mundo hay esta gente. Hay calientes, fríos y tibios. Hay hombres que están buscando más tener de Cristo en sus vidas, más ser como Dios, santidad, justicia, rectitud, amor al prójimo, amor a los enemigos, que Dios nos ayude, humillación. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que no quiere nada con Dios y son apóstoles del infierno y se dedican a perder más gente. Y hay gente ociosa sin fruto, cristianos mediocres y tibios. ¿Cuál de esos quieres ser tú? Ahora, Dios tiene un mundo lleno de esto, diversificado. ¿Qué va a hacer Dios con esto? ¿Qué va a hacer Dios con esto? ¿Qué hace Dios con esto? Son tres tipos de personas diferentes. Los va a juzgar. ¿Qué más? Los va a separar, los va a sacar a la luz. ¿Es correcto? Es correcto. Hablamos de separarlos porque Dios los trata igual a todos. Dios los trata igual a todos. Dios no los trata igual a todos. ¿En qué sentido? En el sentido de los que se están, por la ayuda del Espíritu Santo, esforzando, viviendo en la naturaleza divina. ¿Sí? No los trata igual a todos porque estos aborrecen a Dios y hace que otros se pierdan y por culpa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Leímos en 2 de Pedro. Y estos están en la cuerda floja. En Mateo 25 dice la Biblia que Dios separa a estos como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. ¿Sí? Bueno, de hecho es la parte de abajo. Lo que sigue es el juicio del mundo y los hombres impíos. Todos son juzgados, todos. ¿Qué liberta a estas personitas del juicio? ¿Qué los liberta? Participar en la teoría de Cristo a través de un inicio. Todo empieza en un punto principal, la obra del Evangelio. Y gracias a ese acceso, participamos de la naturaleza divina de lo que estudiamos la primera vez. Entonces, lo que sigue es el juicio del mundo y de los hombres impíos. Eso es lo que desarrolla ahora Pedro en el capítulo 3. El capítulo 3 se va a concentrar en juicio, en juicio. ¿Y quién crees que toman en serio el juicio de Dios en esta lista? Ellos, los del medio, los de abajo, los de arriba sí, estos no. ¿Quién crees que se burlan del día del juicio de Dios? ¿Los de arriba? No. ¿Los del medio? Pues a mes, que quizás sí, quizás no. ¿Y los de abajo? Estos sí se burlan porque es un rechazo, vimos que es un rechazo total, aunque carguen Biblia bajo el brazo. Entonces, este habla del juicio que va a venir, que Dios va a hacer. Y Pedro, ¿qué dice en su primera carta? Hermanos, yo les voy a hablar estas cosas y me voy a asegurar que no se olviden de estas, aunque yo me haya muerto. Porque ¿qué es lo que quiere Pedro al final para participar de todo esto? Que escapemos del juicio que viene. No hay forma de escapar del juicio que viene si no tomamos en cuenta lo importante de vivir en una naturaleza divina. ¿Sí? Participando de la misma naturaleza de Dios. ¿Alguna duda hasta por aquí? Comento esto como una introducción un poco larga, pero para que vayamos teniendo como un concepto ya hasta dónde hemos llegado. ¿Sí? Este es un juicio. Lo que viene es un juicio. ¿Ninguna duda hasta por aquí? ¿Allá intimidad? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué me falta aquí? Color verde. Muy bien. Empezamos la lectura entonces. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. En la iglesia
¿Qué debería haber en la iglesia? ¿De qué debería estar lleno la iglesia? ¿De cristianos mediocres, tibios? ¿En la Biblia hay testimonio de que habían iglesias tibias y mediocres? Sí hay. Había iglesias que habían perdido su primer amor. Había iglesias que estaban en un estado totalmente deplorable, ¿sí? Y también había iglesias que estaban, ¿qué? Inmaculadas, sin tacha, santas. Dos de esas, de las 7 iglesias, dos están así. Unas están así y otras están así. ¿Y eso de qué te habla? De que en la iglesia puede ver de todo. Mucho de esto depende, esto lo produce Dios, pero ¿cómo el cristiano llega a caer en esto y en esto? ¿Quién es el principal responsable de que esto suceda? Principalmente desde los pastores y los ministros. Cuando fallan en esta parte, cuando fallan en esta parte, entonces la iglesia va a caer en esto o en esto. Nosotros como iglesia cristiana de Mérida o de Quimilá o de Subín, tenemos que tener como meta caminar más con Dios, caminar con Dios en su santidad, en su rectitud, luchar contra nuestras tentaciones, luchar contra el pecado, luchar contra nuestra amargura, con nuestra tendencia a irarnos, a enojarnos, a odiar, a tener rencor. Tenemos que caminar todo lo que no es Dios, una naturaleza carnal, tenemos que luchar contra ella y participar de su paciencia, su templanza, su amor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese debe ser. Y esa iglesia, los que vengan en esa iglesia, las personas que entren por esa iglesia, van a ser bendecidas. ¿Por qué clase de gente? A través de estos o de estos. Sí, a través de estos. Cuando la iglesia empieza a caer esto, la gente entra, se espanta y se vuelve a ir. Y no es que se vaya uno porque no le guste la predicación, sino que se van todos y no hay un crecimiento espiritual. Entonces, que Dios nos ayude a vivir en esto. Esa es la meta. Este es el objetivo de Pedro. Dice la palabra de Dios, si lo tienen, versículo capítulo 3, 1. ¿Qué título tiene arribita? El día del Señor vendrá. Ah, bueno. En el contexto inmediato de por qué Pedro dice que va a venir el día del Señor, es una parte nada más de escatología. Esa escatología es tiempo del fin. Pero nada más quiere, Pablo, ¿de qué hablo ahora? Ah, voy a hablar del fin. No es casualidad que hable del fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vives así te vas a salvar y si vives así te vas a perder. Y así estás en la cuerda floja. Dice el 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cuántas veces Pedro había hablado de esto? Aparentemente una segunda carta. En esta segunda carta, él quería despertar vuestro limpio entendimiento y con eso terminamos la semana pasada hablando de que Pedro, ¿qué quería? Que ustedes estén plenamente convencidos de que esto no es pura verborrea, no es pura palabra hueca, no es pura elocubración. ¿Saben qué es la elocubración? ¿Sí? ¿Qué es la elocubración, hermana? La elucubración es cuando se habla mucho de muchas cosas que confunden a la gente, pero se dicen como si fueran sabiduría, como si fuera entendimiento, y la gente se queda como que no comprende, no tiene ningún objetivo el tema. Se puede usar la elocuencia, se puede utilizar palabras rebuscadas, y al final el que no entiende dice, oh, qué interesante, no entendió nada, pero el que habla debe de saber mucho. Entonces, Pablo, ¿qué quiere decir? Hermanos, yo no quiero elucubrar con ustedes. Yo no quiero darle la apariencia que les estoy dando un mensaje muy profundo, pero al final sus vidas siguen igual. O como que entendieron todo y a la vez no entendieron nada. Quiero que eso esté bien claro. Por esto apelo a qué? A su limpio entendimiento. Entiendan perfectamente de qué se trata esto, de cómo vive la iglesia, si al final nos vamos al infierno o nos vamos al cielo. Y Pablo y Pedro era un buen pastor o no era un buen pastor. Pedro era un buen pastor, ¿sí? La mayoría de su testimonio él manifestó ser un buen pastor. Y él tenía tanta preocupación para que las almas lleguen al cielo que se encargó de escribir esta carta. Y esta carta tiene como objetivo que no nos olvidemos de este punto. Verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí tenemos vamos a representar
Estos son los temas que hemos visto. Ahorita vamos a hablar del juicio y vamos a representar, ¿sí? A estas partes. Y vamos a poner acá a los hombres impíos. Vamos a poner acá a los ociosos y sin fruto. Y vamos a poner acá a los partícipes de la naturaleza divina. Y empezamos. Yo quiero que tengan un limpio entendimiento. ¿Quién de estos va a cumplir para salvarse del juicio que viene? ¿Quién de estos tiene un limpio entendimiento? ¿Los hombres impíos con su mente podrida tienen un limpio entendimiento? No. Estos no tienen un limpio entendimiento. ¿Cómo lo pongo acá? Sí, el punto número uno, esto se lo tiene, por así decirlo. Estos no lo tienen, los ociosos, ¿por qué? Porque no están ocupados en su salvación con temor y temblor. Porque no se dedican a buscar a Dios. Y esos no lo tienen. Hablando de un juicio que viene. ¿Sí? Podríamos poner acá. Juicio de Dios. Entonces, estos acá se preocupan. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, dado por vuestros apóstoles. Hay tres personajes ahí para hacer referencia a la palabra de Dios. Profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles. ¿Sí? ¿Memoria de qué? ¿Quién tiene memoria de las palabras de los profetas? O sea, ¿qué necesitas para tener memoria de lo que ya? O sea, si a mí me preguntas, ¿qué enseñó Jeremías? Y no te lo digo porque no puedo, significa que yo qué. Si tú me preguntas, ¿qué dice Pablo en Romanos? Y yo no te puedo decir qué dice Pablo en Romanos porque no puedo, porque no lo he estudiado. No le dedico tiempo, no estoy buscando a Dios. Si alguien me dice, hermano, ¿cómo lidio con mi pecado? ¿Cómo lidio con mi pecado? Romanos 7. ¿Cómo le hago para buscar a Dios de corazón? 2 Corintios 7. ¿Cómo le hago para entonces? Todo eso viene, ¿por qué? Porque haces memoria de las palabras que Dios ha hablado a través de los apóstoles, de los profetas y del Señor Jesucristo. Sí sabemos que el Señor Jesucristo no escribió ni un libro, ¿verdad? Sí saben, ¿verdad? El Señor Jesús no escribió ni un libro. Sus discípulos escribieron de él. Entonces, una persona, ¿quién de estos hace memoria porque estudia la palabra de Dios? ¿Quién de estos? ¿Los hombres impíos? ¿Sí? ¿Los ociosos y sin fruto? No, estos de aquí tienen, punto número 2, lo cumplen. ¿Qué hacen? Se esfuerzan. Hago la pregunta, los que están en Quimilá, los que están aquí, ¿cuánto tiempo tú le dedicas al estudio de la Biblia? No estudies la Biblia para decir, oh, voy a predicar a todo el mundo y me voy a hacer el Cash Luna del 2025, sino estudia la Biblia ¿para qué? Para cómo obedecerte a Dios. ¿Qué dijo Pedro? Yo les digo estas cosas, ya les mandé 2 cartas. Mi intención es que ustedes hagan memoria. Grábate. Para hacer memoria, ¿qué necesitas? Tienes que estudiar, tienes que registrarlo en tu mente, ¿verdad? Porque no puedes echar mano de algo que no tienes registrado en tu mente. ¿O sí? Entonces, echen mano. ¿Cómo vamos a bendecir a la gente perdida si no tenemos palabra que dar? ¿Qué vamos a darle? Lo que se nos ocurra. Ustedes sabían que tiene mucho peso. Cuando hablamos con personas, mande, vamos a lucubrar. Así es. Vamos a hacer como que hablamos muy elocuentemente, como que mareamos a la gente. Ay, sí, sí, sí. Pero ¿dónde está la base de tus palabras? ¿Se entiende con claridad? Es lícito pedirle a Dios, Señor, ayúdame a testificar de tu evangelio.
y ayúdame a ser muy claro. ¿Es lícito pedirlo? No es lícito pedirlo. Y más si uno sabe que es medio, lo digo por mí, ¿no? Medio menso. Señor, ayúdame, Dios. Ayúdame. Entonces, si uno le pide ayuda a Dios, ¿Dios qué quiere? ¿Quiere retenerte la abundancia, la sabiduría de su palabra o quiere dártela como? Abundantemente. ¿Qué dice la palabra? Si alguno, en Santiago lo dice, si alguno está falto de sabiduría, pídele a Dios, el cual le dará abundantemente, ¿no? Y sin reproche. Si lo pueden buscar, lo apuntamos acá. Si no, ahorita yo se los pongo para que lo tengamos como referencia. ¿Sí? Uy, se está revelando mi teléfono. Uy, Santiago 1:5, gracias. Vamos a ponerlo aquí. Este es acá. Santiago 1:5. Los hombres impíos, sean hombres, mujeres, ancianos o jóvenes, son hombres impíos, mujeres impías, jóvenes impíos, señoritas impías. No leen su Biblia, no les interesa. Se burlan de Dios, se burlan de la palabra, no agarran su Biblia. Es pérdida de tiempo. Si agarran la Biblia, ¿qué hacen con la Biblia? Según vimos en el capítulo 2 la semana pasada. La tuercen, hacen herejías. ¿Para qué? Para sustentar su pecaminosidad. Entonces, estos están preparándose para el día del juicio. No, estos de aquí, a lo mejor como que se medio preocupan, ¿no? Vamos a poner acá el punto número 1, tache. El punto número 2, pues quién sabe. Sí, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Es inconstante. Es jugar en la cuerda floja o es jugar a la ruleta rusa. ¿Saben qué es la cuerda floja? Sí, es el malabarista que se trepa y empieza a andar. Si fallas, ¿qué pasa? Pues vas para abajo, vas para abajo. ¿Sí? ¿Saben cuál es el juego de la ruleta rusa? ¿Cuál es? A un revólver, ese que tiene el rodillo, le ponen una sola bala y juegan a... Ya que le caiga a la tumba, ¿no? Entonces, vivir así, perdonen todos los presentes, todos los que están en todas partes, en Quimbilá, porque en un futuro, gracias, escuchen, esa forma cristiana de vivir, si se le puede llamar cristiana, no creo que honre a Dios demasiado, no es seguro, no es seguro. No es seguro para tu alma, no es seguro para nadie. Muy bien, continuamos. Esto es de plano, esto es de plano no. Siguiente. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, vamos a ver primero la expresión sabiendo. ¿Qué significa sabiendo primero esto? ¿Ah? ¿Tienen conocimiento? No, no, no. Sino que el apóstol Pedro está exhortando que nosotros debemos de saber primero esto. Tenemos conocimiento de esto. ¿Conocimiento de qué? Que en los tiempos finales van a ser tiempos, ¿qué? Peligrosos. Van a ser tiempos, ¿qué? Malos. Van a ser donde estos se van a reproducir como los conejos. ¿Sí o no? Va a haber mucha gente impía más que gente justa. Si pusiéramos a una iglesia, por ejemplo, si pusiéramos a una iglesia, ¿sí? Es una iglesia, y pusiéramos hombres impíos, ¿sí? Lamentablemente, el promedio de lo que es cristianismo nominal, podríamos decir que sería algo así. Vamos a ponerle así. Un 95 promedio de hombres impíos. En el cristianismo promedio. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién ha visitado varias iglesias? Y los que están allá dentro conformando el culto, tienen prédicas, tienen cantos, tienen alabanzas, tienen himnos, pero su vida está entregada al pecado. Hay hermanos, hermanastros que insultan, ¿sí o no? Dicen groserías, mienten como respiran,
¿Cierto o no es cierto? Sí, son lujuriosos. Los jóvenes son desobedientes a los padres, dados a las modas, ¿sí o no? Las hermanastras, ¿cómo van vestidas a la iglesia? ¿Sí? Sin pudor, sin modestia. No está ahí va la hermanastra ahí mostrando su cuerpo. Y tú dices, bueno, y esto es la iglesia, dices. ¿Sí? Y entonces, por así decirlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo está la iglesia de Mérida? ¿Cómo está la iglesia de Quimbilá? ¿Cómo está la iglesia de Subí? Y no voy a hablar de los hermanos de ahí, de allá, porque Dios juzgará a cada quien, ¿no? A nosotros, ¿estamos haciendo un buen trabajo? ¿Estamos haciendo un buen trabajo? Porque deberíamos de qué? ¿Ser iguales a estos? No, hay que entender esto. Pedro dice, por obra del Espíritu Santo, él entiende, en los posteros tiempos van a ser días malos porque van a haber gente burladora. ¿Burladores de quién? De qué se burlan? De la palabra de Dios, de todo lo justo, de todo lo bueno, de todo lo santo. Los jóvenes fornicarios le van a decir al jovencito cristiano que está guardado su cuerpo, eres homosexual, eres gay, tú ya deberías haberte acostado con 2, 3 personas. ¿Sí? Y esto es una triste realidad. Lo importante es saber cómo estamos nosotros, la iglesia de Mérida, ¿cómo está? Ahora, lo que debemos de entender nosotros es que no significa que la iglesia, no, o sea que me estás diciendo, hermano, que la iglesia es perfecta. Hablando de justificación, la iglesia es perfecta por la obra de Cristo. Aunque esté así, Dios, Cristo Jesús, aunque esté así, está dispuesto a ayudarlo. ¿Estamos de acuerdo? Pudiera estar dentro de la iglesia todavía, sí, el mediocre, sí. Este ya no está dentro, está afuera. Dios podía perdonarlo si se arrepiente. Ese de acá, Dios tiene consideración porque está dentro, pero no es conveniente, es peligroso. Estamos diciendo que la iglesia es perfecta. Si hablamos de justificación, de la obra de perdón de pecados por la obra de Cristo, es sí, sí. Pero si hablamos de perfección como que en la iglesia no hay pecados o no hay faltas, no podríamos decir esto porque como les dije en un principio, ¿cómo evitamos que entre alguien así? No los conocemos. Se conoce después, por sus frutos se conoce. Y el problema es que muchos pastores que están así, cuando ven que están así la gente, no hacen nada. No hay disciplina eclesiástica, no se expulsa a la gente de la iglesia, porque hay que expulsar a los que persisten en pecar en la iglesia, ¿sí o no? Hay que expulsarlos de la iglesia, los que persisten en pecar. No hay disciplina eclesiástica y como consecuencia no hay autoridad. En pocas palabras, Dios no está allá. Dios no está allá. Porque Dios tiene autoridad o no tiene autoridad Dios. Dios tiene autoridad. Y Dios no hace excepción de personas. Habla de un juicio. Es mejor ser juzgados que aquí en la tierra para ver si nos componemos que ser juzgados en el día final. Amén. Es mejor ser juzgados aquí que se me reprenda aquí para ver si el día final mi alma se restaura. Entonces, en el otro factor, voy a borrar esto tantito. ¿Sí? Vamos a borrar esto y vamos a poner acá una iglesia como debe de caminar. ¿Sí? Vamos a, estos son símbolos, son figuras, pero vamos a poner acá que un 5%, un 10%, ¿sí? Sea de personas, sean, como diría Pablo, falsos, ¿qué? Falsos hermanos. ¿Hay falsos hermanos o no hay falsos hermanos? Sí los hay. Y que el otro 90% sea de verdaderos discípulos. ¿Sí? Lo más conveniente para la iglesia es que sea santa y sin mancha. Escuchen bien esto. Ni siquiera es esto. Ni siquiera es esto. Leuda toda la masa. Porque yo esperaba que me dice, pues ya estamos mejor así, ¿verdad?
O sea, en la Biblia habla de que había una iglesia, que había una Jezabel adentro. ¿Y qué había que hacer con la Jezabel? Sacarla. ¿Y sus hijos de Jezabel? No, ellos no tienen nada que ver, que se queden. ¿Qué pasó con los hijos de Jezabel? ¿Ah? ¿Cómo? Al juicio. Sí, a los hijos no fueron echados. Los hijos de la Jezabel fueron destruidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Estos predican el evangelio con la obra del Espíritu Santo, viviendo esta vida con la naturaleza divina. ¿Qué clase de persona va a venir a la iglesia si se convierte? Pues alguien un verdadero discípulo. Pero si este vive así y sabemos que también acarrea gente, también hace procedimientos, ¿qué gente va a meter? Impíos. Entonces, o tienes una iglesia de cabras o tienes una iglesia de ovejas. ¿Sí? Muy bien. Estas personas, podemos ver que aquí en el punto número 3, ¿estos qué? Abundan los hombres impíos. Estos de acá, ¿van a formar parte de ellos? No, estos no forman parte de ellos. ¿Qué más dice? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí hay dos partes. Burladores. Estos de aquí se burlan de la palabra de Dios, se burlan de la fe, se burlan de los predicadores, se burlan de la Biblia, del culto de la iglesia. Estos no se burlan porque tienen respeto a las cosas de Dios y lo que tiene que ver con Dios. Estos de aquí se burlan. Sí se burlan, se ríen, hacen muecas, no están quietos en un culto de reunión, ¿cierto o no es cierto? No están quietos, voltean a ver su reloj, se ríen, hacen movimientos, están allá. ¿Por qué? Porque no es su lugar. Son como babosas en medio de la sal, ¿sí? Imagínate un pomo de sal y le echas una babosa. ¿Cómo va a reaccionar la babosa? No puede estarse quieto, ¿por qué? Porque, pues, oye, si lo metes aquí, ¿estará cómodo? ¿Dónde está cómodo? Yo quiero una iglesia más chida, ¿no? Que me den más chance de pecar, que me metan al cielo que yo siga mi pecado. ¿Hay iglesias así o no las hay? Sí, sí las hay, sí las hay. Tristemente las hay. Entonces, tenemos que pedir ayuda a Dios, no ser como ellos. Entonces, estos sí, ¿son qué? Número 4, no lo puedo apuntar acá, burladores. Eh, no me va a dar espacio. Burladores. Estos se burlan, el 3, no, el 4, estos se burlan, no. Estos acá, hombres impíos, ¿cómo están estos? El 3, pues quién sabe, ¿no? Pues parece que sí. El 4 tomarán a la ligera las cosas de Dios, o los tomarán en serio. Estos sí, estos sí. Son como el camaleón, hermano, exactamente. Se mimetizan. Son como el camaleón. Siguiente. Versículo que andando según sus propias concupiscencias. ¿Quiénes andan en sus propias concupiscencias? Esos de acá. Estos se dejan llevar por sus concupiscencias y estos luchan, ¿sí o no? Contra sus concupiscencias. El cristiano verdadero no siente las concupiscencias o no las siente. Sí las siente. El cristiano no es de palo. El cristiano es un ser humano también con tentaciones. Siente las concupiscencias, pero el Hijo de Dios, como participa de la naturaleza divina, contraria a la carne y al pecado, resiste la naturaleza carnal. Lucha contra la naturaleza carnal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a... Quiero buscar un texto rápidamente. Gálatas 5:17. ¿Quién lo puede leer en voz alta? También allá en Quimbilá pueden leer en voz alta. Vamos a poner acá. Gálatas 5.
17. Muy bien. ¿Qué hacen el espíritu y la carne? Se oponen entre sí. La carne dice, cede al pecado. Peca, peca. Pero el espíritu dice, no pecas. La carne apela a qué? A mis pasiones. Qué rico se siente cuando vas a pecar, ¿ah? De lo que te estás perdiendo. Eso apela a la carne, ¿sí o no es cierto? Apela, ¿ah? Al yo, sí, sí, el pecado causa placer, placer carnal. Sean drogas, sea sexo, sea vanidad, materialismo, dinero. ¿Cierto o no es cierto? Sí, pero el espíritu, ¿a qué apela el espíritu? El espíritu dice no peques, ¿ah? El espíritu dice no peques. ¿A qué apela el espíritu? La carne apela a nuestras pasiones, a la satisfacción temporal, a la santidad. Santidad es no pecar, es apartarse para Dios. Apela a honrar a Dios. Yo voy a dejar de pecar para no faltar el respeto a Dios. Por el amor a Dios. El espíritu a qué apela, la naturaleza tiene que apela a la obra de la cruz de Cristo, ¿sí? Por lo que Jesús hizo por mí. Y entonces el amor es el impulsor principal de la santidad, ¿sí? La santidad no es impulsada por la obediencia de la ley. La santidad es movida por el amor infinito de Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. ¿Me escucharon? ¿Se escucha? ¿No? A ver, hermano, para que te escuchen ahí en Quimbilá. Es que se pega que la cocina. Pero no lo puede leer. A ver. El versículo de Gálatas 5:17, la nueva traducción viviente enseña, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Bien, sí se entiende, ¿verdad? Se entiende maravillosamente, ¿no? Como dice, esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Quién reconoce la fuerza y el poder del pecado en sus vidas? En sus vidas. O sea que el pecado tiene poder, quiere hacerte pecar. ¿Y quién conoce y vive y experimenta el poder de Dios en sus vidas? ¿Sí? ¿Sí o no? Dios es maravilloso. Por eso se le alaba a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos de que hay una realidad. Sí, no me pongas el pecado sin Cristo porque me tiro como un tobogán ahí y salgo disparado hacia la maldad. Pero la obra del Espíritu Santo, que empezó por el Evangelio, por la cruz de Cristo, me regala algo nuevo que no sentía, unos deseos intensos de santidad, de mantenerme puro, no por ley, no por obligación, no porque el hermano Polanco está fastidie, fastidie, sino porque Jesús murió por mí. Amén. ¿Se entiende? ¿Y qué es más poderoso, el pecado o la gracia? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? Así es victoria en Cristo. Entonces, es que no puedo, hermano. Es que no puedo y es que no puedo. Eso no es normal. Eso no es normal. No es común en los hijos de Dios. Al contrario, todo lo puede Cristo que me fortalece. Pero hay que reconocer la debilidad, hay que aceptar las cosas como son, pero hay que creer en el poder magnífico de Dios en nuestras vidas, en el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario hasta por aquí? Allá en Quimilá. ¿Duda, comentario, queja, sugerencia? Creo que está en silencio tu micrófono, hermano. No, no, no hay dudas, no hay dudas hasta ¿No el hay dudas? momento.
¿Se entiende? ¿Se entiende todo por allá? Está Sí. claro. Sí. Bueno, está bien, perfecto. Continuamos. Aquí, entonces, continuamos acá, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué versículo me quedé diciendo? Ah, bueno, burladores, según sus propias concupiscencias. Aquí empiezan sus aplicaciones. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta allá. ¿Cuál es la actitud de los burladores? ¿Que es contraria? ¿Cómo dirían este versículo si no fueran los burladores? Si fueran estos. Si fueran estos. ¿Cómo diría ese versículo? ¿Ah? Exactamente. La diferencia entre alguien que está viviendo esto, se llena más de Cristo, hay un deseo de que Cristo vuelva. Ellos esperan ansiosamente. Yo se lo espero, ¿ah? ¿Alguien aquí lo espera? Yo quiero que venga el Señor, la verdad, que venga y que haga lo que tenga que hacer, que Dios nos ayude, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está de cabeza. Pero los burladores, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, punto número 6. Ellos esperan al Hijo de Dios. ¿Y ellos qué? Ellos no. ¿Y estos? Sí. Vamos a ver aquí el 6. ¿Y estos? Pues parece que tampoco, ¿verdad? Sí, hay una ambigüedad tremenda aquí, ¿eh? Una inseguridad tremenda aquí. Por eso se llama mediocridad. ¿Sí? Mediocridad, tibieza, ociosidad. No hay fruto. No lo estoy inventando, así lo dice Pedro. ¿Sí? Lo que sí yo estoy añadiendo es la mediocridad. Pero Pedro dice ocioso, sin fruto, vista corta, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este tiene más presente la purificación de sus antiguos pecados, nunca lo va a olvidar. No como quien se condena por su pasado, sino quien está más agradecido por lo que tanto Dios nos perdona. Estos ya lo andan olvidando. Estos no quieren saber ya nada de Dios, ni les importa. Seguimos. Dice, verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hasta allá. Vamos a ver aquí cómo empieza lo que es el juicio de Dios. Tenemos, ¿cómo lo podemos representar? El juicio ¿el juicio del qué? Del agua. ¿Cuál fue el juicio del agua? El diluvio, así es. El juicio del agua es el diluvio. A ver si me acuerdo. En la escuelita dominical. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y aquí vamos a poner todos los muertos, todos los cadáveres. Y aquí vamos a poner, ¿quién está aquí adentro? Estaba Noé, estaba su mujer, estaban, ¿qué más? Sus hijos, y estaban también, ¿qué más? Las nueras, ¿no? Salieron buenos suegros estos. Así deben ser los suegros, deben salvar a las nueras y a los yernos. ¿Sí? Este es el juicio del agua. Este es la condenación. Y acabamos de leer que Pedro dice que estos ignoran, ¿cómo lo ignoran? Voluntariamente. ¿Qué significa ignorar voluntariamente? ¿Ah? No importa, ellos deciden, no es que ignorar qué es, que yo no sé algo.
¿Pero qué es ignorar voluntariamente? Es que yo sí sé algo, pero quiero creer que no lo sé. O sea, yo niego. ¿Qué es lo que estoy negando? ¿Qué es lo que ellos decían? ¿Cuál es el problema con Moisés? Y, viene el diluvio, porque era pregonero de justicia. No va a pasar nada. ¿Por qué te preocupas? Ellos dicen, ellos dicen, no va a pasar nada. Esa era su palabra. Hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. ¿Sí? No va a pasar nada. Este es el engaño de los perdidos. Los perdidos, gracias hermana, muchas gracias. Muy bien. Cada vez estamos más sofisticados. ¿Sí? Muy bien. Gracias, hermana. Esa es la condenación de los perdidos, como se ve ya. Porque esos que están muriendo, los que están muertos, el hombre sostenía a su bebé. Porque Dios castiga a los hijos de los pecadores o no los castiga. Toda la Biblia habla que Dios castiga a los hijos de los pecadores. Y no entró al arca de los hombres, las mujeres y muchos niños. ¿Pero por qué? ¿Les faltó salvación? ¿Faltaba cupo en el arca? ¿Faltó la invitación? ¿Faltó testimonio? ¿Faltó predicador? No faltó nada. ¿Qué fue lo que faltó? Voluntad, la decisión de creer que hay un juicio venidero y que necesitan cambiar. Que ellos se ignoran voluntariamente es que están decididos a no convertirse. Por eso cuando yo veo a alguien, puedo con la ayuda de Dios pedirle, Señor, ayúdame, ¿cómo está esta persona? Si es una persona que está luchando, pues a lo mejor está luchando, pero si es una persona que de plano no quiere nada, se puede ver. Hay que orar para que de un corazón duro se rompa y se quebrante y que venga Dios. ¿Por qué? Porque estas personas, lo que les, lo que les, lo que les hace permanecer en su mentira, en su engaño, es el pensamiento de que no hay juicio. Es una mentira de Satanás. No hay juicio. ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue el engaño de Adán y Eva? Fue desobediencia, pero ¿qué pasa si ¿qué sugirió el diablo si desobedecieras? No morirás, no morirás. Con que Dios dijo no es verdad. No va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, ellos piensan que pueden escapar del juicio de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie. ¿Sí? Nadie escapa del juicio de Dios. Entonces, cuando dice el texto que ellos ignoran voluntariamente, están decididos a ser pecadores, ser impíos, están decididos a pecar más. ¿Qué pasa con los de este lado? ¿Qué pasa con los de aquí? Estos de acá se burlan del juicio, no creen en el juicio, creen que no va a pasar nada y yo voy a vivir lo que sea. Voy a agarrar mi teléfono, voy a contactar con la muchacha, cuando te veo nos acostamos tal día y no va a pasar nada. Voy a la iglesia, me cayó la boca como el hombre adúltero, dentro de mi boca, aquí no pasó nada. Soy adúltero, hago como que ahí voy, como que me interesa Dios, me burlo de vez en cuando y no va a pasar nada. Están perdidísimos, perdidísimas. Porque dicen, no va a pasar absolutamente nada. En cambio, los que tienen presentes el juicio de Dios, ellos ignoran que hubo un juicio, lo ignoran voluntariamente menos. O sea, saben que hay el juicio y no quieren decir, no va a pasar nada. Pero sí va a venir el juicio de Dios. Sí, todos vamos a rendir cuentas. Sí, tengo que estar, ¿qué? Preparado. Necesito prepararme. Si yo les digo algo, hermanos, bueno, por ejemplo, ¿quién de ustedes hace un viaje y no prepara una maleta? O son como los mochileros, ni a mochileros llegan, que digan, ya me voy, ¿a dónde me voy? Me voy a Francia 2, 3 meses, y tu equipaje, no, así como estoy, así me voy. Así, sí, así me voy. Usualmente cuando alguien hace un viaje largo, ¿qué hacen? Se prepara. Si queremos estudiar una carrera, se puede obtener un título sin preparación, sin clases, sin estudio, sin entregar tareas, sin presentar exámenes y aprobarlos. No. Es interesante cómo Dios maneja la salvación. La salvación está diseñada para que nadie se pierda, pero es como que Dios diga, yo voy a hacer todo para salvarte,
Solo te pido que tengas fe. Solo te pido que tengas fe. Si tú estás en la fe de mi hijo, el problema está resuelto. Pero el día que tú pierdas la fe, ¿qué va a pasar? ¿Qué vimos al principio? Lo pierdes todo. Y si lo pierdes todo, entonces puedes caer en estados de hombres impíos y el juicio final. Muy bien. Vemos, estos ignoran, esos de acá son estos. Que no se pierdan, ¿ah? Los hombres impíos de acá son estos. ¿Sí? ¿Quién vendría siendo este de acá? Los que buscan ser diferentes, ¿sí o no? ¿Qué significa que Noé estuviera construyendo un arca durante años? ¿Qué significa construir? Construye tu arca y te lleve años construir tu arca. Para ti, para tu familia. Porque viene el juicio. Pero ¿en qué te estás ocupando? En tu salvación. En tu salvación. ¿Sí? Entonces el juicio viene. ¿Qué es lo que más yo necesito? Yo necesito estar bien metido en esa arca, ¿sí o no? Y nuestra arca es Cristo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí como figura. Hay un texto que lo dice tal cual, ¿verdad? Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver Lucas 17, versículo 22, para respaldar este punto de aquí. ¿Sí? Este punto de aquí. Lucas 17, versículo ¿qué? 22. ¿Usted lo puede leer en voz alta, por favor? Entonces dijo uno, se acerca el tiempo que nos hará todo el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es el 17, 22? Es Lucas 17, 27. Mande. 17, 26. Y ándale. Los destritos, ¿cuál es? Del 20, 26 y 27, ¿no? ¿Por qué estaban comiendo, bebiendo, casándose? ¿Es pecado comer? ¿Es pecado casarse? ¿Cuál es el problema ahí? Voy a vivir mi vida y no importa Dios, no importa, no es relevante. No va a pasar nada. Sí. ¿Se va entendiendo? ¿Qué dice 1 Pedro 3, 20, 21? Ajá. ¿Qué versículo es? Primero de Pedro 3:20 al 21. Pero aquí hablamos de la perspectiva de la salvación. ¿Sí? Este juicio que cayó, al final de cuentas, este juicio inundó el mundo de aquel entonces, levantó al arca, ¿estamos de acuerdo? Y de alguna manera fueron bautizados, dice, porque estaban rodeados de agua. Fue su salvación en Cristo, pero al mismo tiempo fue el juicio de todos ellos. Lo que es salvación para unos fue juicio para otros. De igual manera el evangelio es salvación para unos, pero cuando se desprecia,
es un terrible juicio para los que desprecian el evangelio. ¿Cómo vamos? Ok. Versículo que me quedé, versículo capítulo 2, 3, versículo 7. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A ver. Todos los que hablamos, que estudiaban, que leían, que predicaban, que enseñaban, y al final se apartaron, que eran como la puerca lavada, etcétera, etcétera. Al final se perdieron. Según esto, sí. Ojo. Según esto, sí. Según la palabra de Dios, sí. Porque hay muchas personitas que se confunden y dicen, como Cristo ya murió por mí, Cristo me ama, Cristo me ama. No importa. No importa si yo no doy fruto, no importa si yo no me aplico, no importa si yo no me convierto, no importa, total, mi papá es el predicador y seguramente me voy al cielo por eso. ¿Sí? No, yo no soy esto de acá, dice, yo creo que sí me voy a salvar porque yo no soy como estos. ¿Sí o no? Yo me voy a salvar, dice, porque yo no soy como estos. Claro, porque están comparando con los peores. ¿Sí? ¿Y con quién se debe comparar? Con Cristo. Todos debemos de compararnos con quién? Con Cristo. ¿Sí? Con Jesús. Debemos compararnos con Jesús. Y entonces, si yo me comparo con estos, no, pues yo sí me voy a salvar porque no soy tan malo como ellos. Pero el que se compara con Cristo siempre se siente falto. Amén. El que se compara con Cristo siempre se siente falto. Siempre dice, necesito que entregarme más, orar más, necesito mayor santidad. Ayúdame, Dios. ¿Sí? Y esto es así, no es de otra forma. Dice la palabra que hay el juicio del agua, pero esto fue en el tiempo antiguo. ¿Sí? Fue en el tiempo antiguo. Antiguo. Pero ahora, vamos por acá, juicio venidero. Y el juicio ¿por qué? Por fuego. El juicio por fuego. Entonces, ¿qué fue lo que fue destruido en aquel entonces? El mundo antiguo. Y el mundo moderno. ¿Por qué va a ser destruido el mundo moderno? ¿Sí? El mundo moderno, vamos a ponerlo acá, va a ser destruido por fuego. Y qué interesante es esto, porque los únicos que se van a salvar son todos aquellos que están en Cristo de verdad, que participan en su naturaleza. Todos aquellos se encuentran con Cristo antes de que esto suceda. ¿Qué dice la Biblia? Se encuentran con Cristo ¿en dónde? En las nubes. ¿Sí? Seguramente es muy probable que Jesús nos reciba con los brazos abiertos. Es muy seguro. ¿Sí? Al que amáis sin haberle visto. El juicio venidero, que no es por agua, va a ser por fuego. Aquí dice la Biblia claramente. Aquí van a ser destruidos los hombres impíos. ¿Sí? Aquí van a llorar sangre, como ya estudiamos en Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, aquí ya vimos Apocalipsis, pero primero Dios en quien dirá, debo dar un resumen de Apocalipsis. Los que están acá son los que están acá. Los que están acá son los que dice la palabra. Están fuera.
Vamos a buscar, por favor, allá. Es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Lo voy a leer. Voy a ponerlo aquí. Aquí lo voy a poner. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Habla los que ya murieron en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Sí? Aquí hay una doctrina que se discute mucho, si sí, si no. ¿Y cuál es? Que cuando Cristo venga en las nubes, ¿va a venir con quiénes? Con sus redimidos, los que murieron antes o al principio. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó también, verso 15, perdón, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, habla de la última generación cuando Cristo viene, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a ir antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Sí? Y vamos a aplicar esto acá. Vamos a aplicar el versículo 18 a estos. ¿A quién aplicamos el versículo 18? Allá en Quimilá, ¿alguien lo quiere leer en voz alta? Allá en Quimilá. Vamos a invitar a Quimilá que participe. ¿Sí? El verso 18. Primera 4:18. 4:18, ¿verdad? Por tanto, alentaos a los otros con estas palabras. Muy bien. Por tanto, gracias, hermano. Alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? ¿Cuál es el mensaje que debemos de alentarnos? Estas palabras. ¿Cuál es el mensaje? Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? El Señor viene. Hay un juicio. ¿El juicio sirve para alentarnos o no? Hermano, échale, ¿qué? Échale ganas, hermano. Échale ganas. No faltes a las reuniones. Busca a Dios. Ora, persevera. Júntate con aquellos que con corazón limpio invocan el nombre de Dios. Aplícate la obra, el servicio. ¿Sí? Alentaos con el Señor. ¿Con qué? Con estas palabras. El Señor viene, va a venir por su iglesia, va a venir con los que se nos adelantaron, y los que hayamos quedado seremos transformados y nos elevaremos junto con el Señor en las nubes. Dice, hermano, dice Pablo, dice Pablo, ¿no? Anímense, aliéntense. Amén. ¿Sí o no? ¿O es un cuento de Walt Disney? ¿Es un cuento de Walt Disney? Sí. La gente puede decir, no, están locos, pues que digan lo que quieran. Además, si esto no fuera verdad, que yo sí creo que es verdad, si esto no fuera verdad y me muero, ¿qué pierdo? No pierdo nada. Pero si ellos mueren y eso es verdad, lo pierden todo y les va a ir muy mal. Amén. Si esto es verdad, esto va a ser terrible. ¿Sí? Entonces, el juicio viene. Entonces, si yo quiero escapar del próximo juicio, estos ignoran voluntariamente que el mundo anterior fue destruido por agua. O sea, como si dijeran, Dios castiga. Dios no castiga. ¿Cómo Dios va a castigar al mundo? Y hay un testimonio. Dios ya lo hizo una vez. ¿Sí?
No dudes que Dios vaya a castigarlos ahora. Ah, no lo creo, no lo creo. En todo el mundo, en sus diferentes culturas, en sus diferentes partes del mundo, de extremo a extremo, de norte a sur, en culturas antiguas, hay testimonios de que hubo un diluvio universal. ¿Cómo sucede eso? Los mayas en el Popol Vuh, si no me equivoco, tienen testimonio de que hubo un diluvio universal. Sí, los incas, los aztecas, los de Egipto y así las culturas más remotas. Hay un testimonio. Hubo un diluvio universal. Desaparecieron. ¿Quiénes contaron la historia? Los que quedaron. Ellos contaron la historia. Sí. De aquí salieron las naciones. Rápidamente se supone que Jafet se fue a la parte norte, este y oeste, a la parte oeste, a la parte oriente, norte, oriente, por la parte de Rusia, Francia, Europa y España. ¿Sí? En la parte central fue Can, ¿no? No fue Sem, la parte de los semitas, la parte de Tiro, de Sidón, de Israel y esa parte de Persia, por ahí. Y los hijos de Canaán, la parte sur, lo que es Egipto, Etiopía, África y esa parte. Se supone. Ahora bien, ellos contaron todas estas cosas. Si terminamos nosotros, para avanzar, que no nos va a dar tiempo hoy, dice el versículo 7, repito, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sus días están contados. Tiene sus días contados. Versículo 9. Mas, oh amados, ¿a quién le habla Pablo? Bueno, estos se van a perder, los hombres impíos. ¿Y estos de acá? Estos están en la cuerda floja, repetimos. Se pueden quedar acá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Diría uno, ¿crees que me vas a asustar con ese cuento? Si esto pasó, ¿hace qué? Hace miles de años. ¿Crees que eso me va a asustar? Eso pasó hace miles de años. ¿Sí? Miles de años. Se supone que la Tierra actual tiene una edad aproximada de 6000 años. No tiene millones de años, como dicen algunos. Se supone que la Tierra actual tiene una edad aproximada de 6000 años. Sí, así es. Aproximadamente. Y otra cosa, si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, si Jesús dijo, he aquí, yo vuelvo pronto y mi galardón conmigo. Si Jesús viniera hoy a las 11:59 de la noche, si viniera hoy Jesús, ¿dónde te vas a ir? ¿Te vas a quedar o te vas a ir? ¿Cuántos de la iglesia del Mérida, de Quimbilá, de Subí se van a ir con Dios y cuántos se van a quedar? Es importante alentarse. Es importante echarle ganas. Es importante salir de esa zona de mediocridad. Sí, la tibieza no es buena. De hecho, te vomitaré de mi boca, dice. Entonces no es conveniente. Entonces, si Dios dice, vengo en 2000 años, para Dios es, vengo en 2 días. Porque el tiempo, Dios es atemporal, Jesús es atemporal. ¿Sí? Para Jesús, el hoy del 2002 es lo mismo que hace 2000 años y es lo mismo que cuando Adán fue puesto sobre el Edén. Es lo mismo. Dios ve el pasado, el presente, el futuro atemporalmente. No tiene el tiempo, vivimos, se supone que vivimos en un mundo tridimensional, ¿no? Sí, podemos movernos adelante, atrás, izquierda, derecha, podemos voltear y ver el ángulo de las cosas, pero nuestro tiempo solo corre hacia adelante, ¿sí o no? Nuestro tiempo no podemos, vamos a retroceder 2, 3 días para que no hubiera yo casado con fulano, con fulana de huerta, 3 años para arrepentirme, no.
¿Sí? O sea, no podemos ir hacia atrás, solo vamos hacia adelante. Dios es atemporal. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiendo? Nos da un poquito de trabajo quizás, pero Dios es atemporal, no se rige por eso, no se rige por el espacio, no se rige por la materia. Sí, sí saben eso, ¿verdad? Cuando estaban encerrados los discípulos, puertas cerradas, ventanas cerradas, ¡pum! Jesús aparecía de repente, ¿sí? Y se iba, porque ya no está regido por estas cosas. Nunca estuvo regido por esas cosas. Entonces, nadie me puede espantar con algo que pasó hace 1000 años, o hace 2000, 6000, 4000 años. Nadie me puede espantar. Puede pasar en cualquier momento. Es lo que se dice a Pedro, puede pasar en cualquier momento. Oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día con 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son esos algunos de los que está hablando Pedro? Porque ellos son ¿qué? Son burladores, lo que hago son burladores. Se burlarán. ¿Dónde está? Él prometió venir, pero nunca ha venido. Todos igual que siempre. Estos la tienen por tardanza. Estos también se comportan como que Cristo viene. No, también la tienen por tardanza. La tienen por tardanza. Los que no tienen el pensamiento de que, quién sabe si Jesús venga, o a lo mejor ya se tardó, o vendrá mucho después, sino que el pensamiento es, y si el Señor viene hoy, y si el Señor viene hoy, son estos. Son estos. ¿Sí? Que tu anhelo sea estar en qué? Entre estos. No para sentirte mejor que los demás, sino para estar más cerca de Dios y asegurarte de encontrarte con Jesús en ese día. Amén. En ese día del juicio, o te quedas a recibir el juicio o te encuentras con Jesús. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Dice, verso 9, un texto conocidísimo. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el pecador de aquí, y entonces, ¿por qué Jesús no viene? ¿Sí? Se pregunta, ¿por qué Jesús no viene o no ha llegado? Para que se conviertan. Dice el texto que el Señor no retarda su promesa. O sea, ya pasaron 2000 años. ¿Cuál es la tentación conforme pasa el tiempo? Que Dios olvidó. ¿Dios olvida de lo que promete? No, Dios no se olvida de lo que promete. Es más, Jesús dijo, el día y la hora, nadie la sabe. Ni el Hijo lo sabe, sino solo mi Padre, que está en su potestad. Esa decisión de cuándo el Hijo viene está en la decisión de ¿quién? Del Padre eterno. Entonces, ¿hay algo que el Padre olvide? No. Hay un día, hay una hora, hay un mes. En Apocalipsis, cuando estudiamos todo Apocalipsis, vimos cuando llegó el día del juicio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Bueno, eso vamos a poner acá. Vamos a ponerlo aquí. ¿La respuesta cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo ¿cuál? 9. Quiere que todos se arrepientan. Quiere que todos se procedan al arrepentimiento. Bueno, de estos de acá, ¿quiénes deben proceder al arrepentimiento? ¿Estos de acá? Esos viven en constante búsqueda. Si pecan, ¿qué hacen? Enseguida se arrepienten. Enseguida restituyen. Si me peleo con el hermano José, ¿voy a estar tranquilo viniendo a predicar y cantar mis alabanzas? No voy a estar tranquilo. O lo busco a él o él me busca a mí, porque si estamos en el Espíritu, no vamos a querer que nada nos estorbe a encontrarnos con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes necesitan arrepentirse? Los hombres impíos. ¿Amén? ¿Y quién? Y los ociosos y sin fruto. Y los que se han olvidado de sus antiguos pecados. Estos necesitan arrepentirse. Estos necesitan arrepentirse. ¿Sí?
¿Y por qué necesita arrepentirse? Es que dice Jesús, ¿qué haría yo en el cielo sin ti? Dice Jesús. ¿Eso dice Jesús? Estaría muy triste que vengan todos los de la iglesia y tú faltes y tú faltes. No, sino que te está dando la oportunidad de salvar tu alma. No es porque Él nos necesite, es pura bondad. Si tú te pierdes, después de esto fue el juicio y el infierno, y va a ser algo terrible, espantosísimo. No tenemos idea de lo que es el infierno. Realmente no tenemos idea, aunque describamos, aunque prediquemos del infierno, no tenemos idea, así como del cielo. Y así, aunque prediquemos mucho de la obra de Cristo, tampoco tenemos idea, lo hemos dicho muchas veces. Es algo maravilloso. Ahora bien, el que se pierde aquí, la va a pasar eternamente mal. Entonces, la pura bondad de Dios, ¿qué es? Quiero que todos se arrepientan. No todos van a querer, pero ese es el deseo de Dios. ¿Hay gracia o no hay gracia? Sí hay gracia. Ese texto lo utilizamos ¿para qué? No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usualmente le decimos a la gente, Dios te ama, Dios quiere que te conviertas, ¿no? Busca a Dios. Si tú buscaras a Dios, te va a ir bien en tu familia, van a salir los pleitos de tu casa. ¿Es verdad o no es verdad? Sí es verdad. Pero ese es el motivo principal por lo cual dice Pedro. Sí, que te vas a perder, vas a recibir una grande condenación. Estos se ignoraron un tiempo, pero tú no ignoras que viene un juicio tremendísimo. Viene fuego, viene fuego. ¿Sí? Entonces, muchos predican el evangelio sin juicio. No puede predicarse un evangelio sin juicio, como no se puede predicar un evangelio con juicio y sin salvación. Tiene que haber en ese evangelio que hay un juicio, que los pecadores están perdidos, que no son salvados por lástima, ni son salvados porque Dios lo necesite, o porque Dios es románticamente tierno y necesita salvarte porque querías en ti. No, el evangelio es que hay un juicio, hay un castigo, y Jesús vino a salvarnos a todos a través de su sacrificio. Él es el arca que nos saca de este juicio. De hecho, a ver, ¿estamos bien? Busquen este versículo, por favor. Está acordando que no me acuerdo el texto, pero busco. Bueno, a ver. A ver, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Vamos a poner aquí al lado. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Y esperar de los cielos. ¿Qué significa esperar de los cielos? A su Hijo, porque Él es mi salvación. ¿Mi salvación de qué? El cual restó de los muertos. ¿Mi salvación de qué? Quien nos libra de la ira venidera. Esto ya está establecido. Pero Jesús nos libra ¿de qué? De la ira venidera. El que esté aquí no va a experimentar la ira, pero el que no esté aquí va a experimentar toda la ira de Dios. Y esto nada más es el principio. ¿Cómo sería un mundo sin Dios? Nada más así como una referencia rápida, según vimos en Apocalipsis. Se va el Espíritu, se va la iglesia, está el anticristo pavoneándose aquí en la tierra, el anticristo. Ya. Quizás empezó luchando contra la iglesia, pero la iglesia fue arrebatada, un ejemplo. Pero ahorita no hay Espíritu Santo. Va a suceder lo que dice la palabra, la gente estará buscando urgentemente palabra. ¿Y qué dice el texto? ¿Alguien le puede buscar ese pasaje? Y no la hallarán. ¿Quiénes serán esos? Los que están de ociosos, de mediocres y de tibios. Ellos van a querer ahora sí tomar en serio las cosas. Demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser un momento terrible. Momento difícil. ¿Sí? Vamos a... ¿De control? ¿De control? En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová. A ver. Es Amós 8:12.
Amós 8:12. Esto es de acá. Vamos por acá. Amós 8:12. Estos de acá. Estos de acá. Sí, estos. Cuando ya empiecen a ver que las cosas ponen negras y tupidas, ahora sí voy a consagrarme. Ahora sí, ¿dónde me reúno a estudiar la palabra? ¿Dónde me reúno a estudiar la Biblia? ¿En qué lugar escucho la palabra de Dios verdadera? ¿En qué lugar me dan un discipulado? ¿Con quién me reúno a orar? Ahora sí. Pero dice Dios, las cosas se hacen cuando yo quiero, no cuando tú quieras. Y esto me aplica a mí en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas se hacen cuando Dios quiere, no cuando a mí se me dé la gana. ¿Cómo dice la Biblia acerca de buscar la salvación? Entre tanto que se dice, hoy no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se hace cuando yo quiero o se hace cuando Dios dice, oye, ya se me pasó, me viene diciendo hoy desde hace años? Me viene diciendo que me aplique desde hace años y no lo hago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes van a decir dónde hay palabra? Ahora sí le quiero entrar en serio. Ahora sí quiero consagrarme. Ahora sí quiero servir. Ahora sí quiero entregarme a la misión. Ahora sí quiero orar. Ahora sí quiero hacer las cosas. Si no te motiva hoy Cristo por amor, en ese día no te va a motivar Cristo por amor. Te va a motivar el miedo del juicio. ¿Sí? Y eso no es correcto. Hasta la intención de buscar palabra va a ser pecaminoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo hay que buscar a Dios bien? Desde ya. O sea que si Dios me permite conocerle ya, qué bendición. Si Dios me permite tener un segundo a los hermanos orar, pues le voy a juntar a orar. Si Dios me permite, hermano, ¿me acompañas? Hermano Jorge, ¿me acompañas? Yo te acompaño. Sí, oramos por estas personas, oramos por estas personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tiempo de buscar a Dios es apremiante. Dios hace esto y no retarda su promesa porque no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Si alguno está mal, puede retornar a Dios. Si alguno está mediocre ocioso, puede cambiar para Dios. Si alguno quiere reinterpretar la palabra, caería en pecado de herejía. Porque esto que estamos estudiando aquí semana tras semana está sujeto a la validación de cualquier hijo de Dios y del Espíritu Santo. O lo tienes que aceptar ciegamente, así como es. Pregúntale a los hermanos. Pregúntele a los hermanos que están aquí como ancianos, pregúntele a Amadeo, pregúntele a Juan Carlos Díaz, pregúntele a cualquier otro ministro de Estados Unidos, pregúntele a MacArthur, pregúntele a Juan Manuel Vaz, si tienes que tener cuidado de esas cosas, a ver qué te va a decir. Y a veces la gente dice, hermano, escuché una prédica de MacArthur, de Juan Manuel Vaz, que no debo ser ocioso y sin fruto. ¡Wow! Oye, aquí lo has visto, aquí lo has estudiado. Pero me lo tiene que decir otra persona para que le haga caso. Si me lo dice el hermano Azael, no le voy a hacer caso. Si me dice, hermano, ¿por qué le voy a hacer caso al hermano Rigo? ¿Por qué le voy a hacer caso al hermano Polanco? Que me lo diga. Que me lo diga. ¿Quién es ustedes? Que me lo diga Paul Washer y lo hago. ¿Quién es mayor? MacArthur, Washer, Sugel Michelén, Miguel Núñez. Que gracias a Dios por la vida de los hermanos, ¿sí o no? Gracias a Dios por la vida de los hermanos. Porque mientras más se predica a Cristo, mejor. ¿Quién es más grande? ¿Ellos o Pablo? ¿Ellos o Pedro? ¿Ellos o Cristo? ¿Quién es más grande? Cristo. ¿Sí? ¿Qué tiene más peso? ¿Su palabra y su doctrina o la misma Biblia? Eso está sujeto a validación. No porque yo lo digo es así. Es así como dice la palabra. Si tú me haces caso, le das caso a Dios. Si tú no me haces caso, no le haces caso a Dios. ¿Por qué? Porque si yo predico mi palabra y son herejías mías y reinterpretaciones carnales y mundanas mías, buscando un beneficio personal, a ver si eso, no sé si eso me da un beneficio carnal, no lo sé, pero si eso me da un beneficio carnal y mundano, Dios lo sabe. Pero si esto es para darte beneficios eternos, entonces es serio el asunto. Si le hago caso o no le hago caso. ¿Estamos de acuerdo? Si los días se ponen negros y duros y tupidos, ¿qué necesito en mi vida? Participar más y más, más y más, más y más, más y más. ¿De qué? De la naturaleza divina. Más y más.
de la naturaleza divina. Por ejemplo, esa prédica que nos compartió hoy, ¿qué apunta esa prédica? ¿A odiar a Cristo o a qué? ¿A ser mundano, a ser ligero? ¿A qué apunta esa prédica de hoy? Es amar a Dios, amar a Dios. No voy a jugar al cristianismo, no voy a ser mediocre. Jesús merece más de lo que doy. ¿Sí? Y eso es importante. Obviamente Jesús no está diciendo, abandona todo, deja todo, vete al monte y vive como nómada allá en medio y come hierba. No está diciendo Jesucristo, no. La Biblia enseña que los casados deben tener cuidado de qué, de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Y también dice la Biblia que a causa del matrimonio, pues tenemos que ocuparnos en las cosas seculares. Pero también dice la Biblia, el que esté casado, compórtese como si no lo estuviera. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, ay, mi mujer, yo no tengo esposa, Levana Emilia no la conozco. No significa eso. Sí, tengo que amar a mi mujer, que Dios me ayude a amar a mi mujer, a mis hijos, ser paciente con mis hijos y que Dios me ayude también al mismo tiempo a seguir sirviendo, aunque mi carne no quiera seguir sirviendo, aunque mi carne quiera perder la paciencia con mis hijos o con mi mujer, tengo que hacer lo que me manda la Biblia completo. Amén. Sí, que Dios nos ayude. Bueno, entonces, ya para acabar, porque el tiempo se termina. Bueno, sí, vamos a terminar versículo 10, ¿verdad? 10. Apuntamos el de acá, ¿verdad? Sí. Sí lo apuntamos, ¿verdad? Sí, muy bien. El verso 10. Pero el día del Señor vendrá, ¿como qué? Como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Cómo que como ladrón en la noche? ¿Qué significa venir como ladrón en la noche? Así es. El ladrón no avisa. No manda WhatsApp, ¿sabes qué? Hoy te voy a asaltar. Así que ponte trucha. ¿Sí? Y te ve a tu esposa despierta a las 2 de la mañana. ¿Qué haces, amor? Acuéstate. No, es que ya me avisó el ladrón que va a venir. Nadie hace eso, ¿verdad? Sí, nadie hace eso. El ladrón no avisa. ¿Jesús te va a avisar? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho que viéramos en la Biblia de primera de Herejías, capítulo 1, versículo 1? Primera de Herejías, capítulo 1, versículo 1 diga, y el Señor Jesús vendrá el 1 de abril, del 1 de mayo del 2025. ¿Qué haríamos todos? ¿A qué seríamos tentados todos? Así es. ¿Sí? Si estuviera escrito esto, no, pues estamos todavía a 25, tenemos chance, 2, 3 días, ¿verdad? Y ya la última nos Dios, perdónanos, Dios, sálvanos. Y aún así ni nos salvaríamos. Por eso Dios decidió que nadie sepa qué, la ira, para que el que de verdad ama a Dios participe de esto y se mantenga fiel. Y el que no ama a Dios y no le interesa, o se vuelve impío, apóstata, o está sin fruto. Simplemente es la verdad. Porque el que lo espera, se cuida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si buscamos un pasaje, 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 al 8. Lo veré rápido. Wow. Voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo por acá. Primera de qué? De Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. Ah, qué parecido está todo esto, ¿ah? ¿Sí se entiende? Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba acerca de tiempos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como que, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿sí? Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A ver. Si Jesús decidió que nadie sepa el día y la hora, porque no dejó en herejías 1:1 que viene en tal fecha, ¿por qué dice aquí que unos no van a ser sorprendidos? Y se los dice a quienes, ustedes amados. Ustedes amados. ¿Quiénes son ustedes amados? Estos de acá. Estos serán, lo dudo. Estos menos. Son estos, ustedes amados. Cuando llegue ese día, ustedes no les va a agarrar ¿de qué? De sorpresa. ¿Por qué? Dejó señales cuando digan. O sea, en la Biblia hay señales. No tengo la fecha, no tengo el año ni el mes, pero uno va viendo lo que dice la Biblia, estudia la Biblia, lees la Biblia y ves que de repente, es más, ayer vi la noticia en el Milenio, qué planes hay del nuevo orden mundial para México. Solo que se me pasó mandarlo. Uy, digo, ¿sí? Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Así que si está a punto de venir el anticristo, Maranata, ¿sí? Maranata. ¿Qué es Maranata? Pues que venga el Señor Jesús, ¿sí? Si viene el anticristo, pues que venga Jesús a ver quién le va a ir. A ver cómo nos va. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pues el diablo viene con poder, ¿sí o no? Pero Cristo viene con más poder. Amén. El diablo viene a hacer aquí mis chicharrones truenan. Pues no, le dice Jesús, viene. Entonces, pero son señales. Entonces dice, por tanto, ¿qué versículo me quedé? 3. Y no escaparán 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. ¿Quiénes están durmiendo aquí? ¿Estos de acá? ¿Estos de acá? ¿Y estos de acá? Están así como las vírgenes, ¿verdad? Están adormilados. Dice, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros somos sobrios. ¿Qué es sobrio? ¿Cuál es la diferencia de estar ebrio y sobrio? ¿Está lúcido? ¿Qué más? Sus sentidos están ¿qué? Está atento, su entendimiento está completo, está al 100% la máquina, como quien dice, ¿verdad? Analiza los tiempos, medita las ocasiones, está entendido, está vigilante, nada la agarra por sorpresa. ¿Por qué? Porque todos sus sentidos están ejercitados. En cambio, el ebrio, el sobrio, está perdidísimo en su mente. Ve un poste, piensa que es su compadre, habla con el poste. O sea, sus sentidos están embotados. Espiritualmente, ¿cómo están embotados tus sentidos espiritualmente? Y tus propias ideas raras de la fe, tus propios pensamientos raros de Cristo, tus propias ideas de lo que es correcto. No, hermano, yo creo que es puro legalismo esto de reunirse y entregarse por completo y consagrarse y que no faltar el domingo y que no faltar en la oración. Creo que eso es legalismo y tanta cosa. Pues hay que ser sobrio. ¿Sobrio qué es? ¿Sí? Hay veces cuando uno está desmayado, ¿qué le ponen para qué? ¿Qué le ponen? ¿Le ponen sales? ¿Le ponen qué? Alcohol. Pues que Dios mande su Espíritu Santo para que ¡pum! Despierten, ¿sí o no? Para que despiertes, porque esto no es herejía, esto no es carnalidad. Esto no glorifica a Satanás o glorifica esto al diablo. Esto pierde tu alma o te la salva. Hay claramente declarado en la Biblia que hay tres tipos de personas, ¿sí o no? Y que estos te arrastran a estos, pero no pueden con estos. Y que estos buscan alentar a estos y buscan convertir a estos. Sí, es luz y tinieblas. Sí, entonces, si vemos aquí, dice el versículo 7,
8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, del amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Nos recuerda la armadura de Dios, ¿verdad? La madurez del cristiano, lo que estudiamos. 9, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me da esa naturaleza? El Señor Jesucristo. ¿Por qué le añado a mi fe virtud? Por mi Señor Jesucristo. ¿En dónde adquiere mi conocimiento? Por mi Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la personita y la cruz? Y mientras más le añadía, se llenaba su alma, se llenaba su vida. Y si Cristo no estaba en ese centro, realmente no tienes nada. ¿Se acuerdan? Entonces la Biblia es clarísima, clarísima. Nosotros no somos llamados para ira. ¿Quiénes de aquí no son llamados para ira? ¿Quiénes con claridad Pedro te dijo son hijos de la ira, preparados para destrucción? ¿Quiénes son? Estos. Y estos en la cuerda floja. Estos que están correspondiendo al llamado no son llamados para ira, son llamados para vida eterna. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende allá atrás? Allá en Quimbilá se entiende. Quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, dice, velemos o durmamos, habla de que los hijos de Dios pueden velar, pero también pueden adormecerse. En la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas dormitaron? No, las 10 dormitaron, no 5 dormitaron. Todas durmieron, no 5, todas. Exactamente. Hay unas que se durmieron, pero no estaban listas. Y hay unas que dijeron, por si me duermo, ¿no? ¿Sí? ¿Hecho mano de qué? ¡Pum! De todo lo que ya sé, de todo lo que Dios ya me dio, de todo lo que ya abundé. Y puede ser que al final de los tiempos, algunas hermanos, algunas iglesias que venga un avivamiento. De ahí la idea de que antes de que Cristo venga un tipo de avivamiento. Y sí, sería muy, muy hermoso. Versículo 11, por lo cual animaos. ¿Cómo termina ya? Unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sí? Edifíquense entre ustedes, anímense entre ustedes. ¿De qué? De estas cosas. Entonces terminamos con este pasaje, capítulo 3. Dice, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo el mundo va a arder, todo Mérida va a arder, todo México va a arder, toda Francia, Estados Unidos, toda Europa, África, continente latinoamericano, todo va a arder. ¿Sí? La luna, las estrellas, todo va a arder. Los elementos mismos van a arder. 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en ociosa y sin fruto manera de vivir? Dice ya. ¿Cómo no debéis vosotros andar en impía manera de vivir? Eso dice. Santa, que es apartado del mal, del pecado, de la práctica de la maldad, y piadosa, temerosa, consagrada, servicial en los asuntos de Dios. Manera de vivir. Aquí que está pelando, hermano, si no te trae la gracia, pues un poquito de miedo no te haría mal. ¿Sí o no? Un poquito de temor no te haría daño. Puesto que todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo no te deberías aplicar en santidad y en piedad? ¿Quién se estaba quejando allá en la Biblia de que no podía realizar su vida? ¿Por qué cuando decido hacer mi vida y quería yo ser grande en este mundo y resulta que todo se va a acabar? ¿Alguien se acuerda de este personaje en la Biblia? Pista, ¿ah? Pista, amigo de Jeremías. Ya se me fue su nombre. Baruch, así es. ¿Cuál es el pensamiento de Baruch?
Pues él tenía el pensamiento de que, bueno, voy a vivir mi vida, tengo un futuro prometedor, vengo de esta línea familiar y voy a entregarme a Dios. Y luego, pues a Dios se le ocurre acabar con Israel. Y mi negocio, y mis estudios, y mi carrera, la idea de formar mi familia, ¿qué? Entonces, ¿a qué le das prioridad? ¿A tus propios planes personales? Que no pasa nada. ¿A qué le das prioridad? ¿A la salvación de tu alma? ¿Está mal casarse? Y vimos que no. ¿Está mal tener trabajo? Y vimos que no. Entonces, viviendo de esta forma, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Terminamos con el 12. Terminamos con el 12. ¿Sí? Vamos a poner acá. Segundo de Pedro. Se ve allá, se ve allá, se verá. Segundo de Pedro 3, 11 y 12. Esperando y apresurándoos. ¿Para qué? Para la venida del día de Dios. Espera. ¿Y qué? Apresúrate para comprar tu tele de 70 pulgadas. Apresúrate para qué? Para la venida. Apresúrate para qué. ¿Cómo te apresuras? ¿Así, así o así? Sí, ¿verdad? Participando cada vez más de la naturaleza divina. Como Cristo viviera en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad. Para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, se supone que mientras Cristo está viniendo, yo sé que cada vez Jesús está más cerca, yo debo ser más ocioso o más santo. Más santo o más impío, más santo. Más consagrado o más mundano. Más piadoso o más ligero. Más piadoso. Adelante. De los deseos mundanos. Celoso de buenas obras. Celoso, ¿ah? El celoso de buenas obras es legalista. Vive en la ley. Bien. Deja el texto, hermana. Vamos a leerlo porque creo que no se escucha allá en Quimila. Tito 2. De 12 al 15. Vamos a terminar con esto. Estamos en dudas y preguntas. Tito 2, de 12 al 15. Muy bien, gracias a Dios. El Espíritu nos edifica, ¿no? ¿Sí o no? La suma de su palabra es verdad. ¿Sí? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Corintios, Tito. Tito 2, 12 al 15. Voy a leer, dice, enseñándoos. Voy a leer desde el 11. Porque el 11 habla del motor que mueve todas las cosas, ¿verdad? El 11 habla de lo que mueve todo. Y si no te mueve eso, se entiende por qué no hay consagración. Se entiende por qué no hay celo por las buenas obras. Se entiende por qué no se quiere servir. Se entiende por qué no se ora. Se entiende. Y no hay que buscarle tres pies al gato. Es que pasó mi abuelita volando y no hay excusa. Se entiende. ¿Qué es lo que mueve todo? Dice el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué hace esta gracia? Enseñándoos, la gracia te enseña, enseñándoos que renunciando a la impiedad, o sea, la pecaminosidad, y a los deseos mundanos, renuncias para agarrarte de otra cosa. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué más?
aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué significa aguardar? Velando en ello, persiguiendo esa esperanza, esperando la esperanza, valga la redundancia. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo? Pues cuando Él venga. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y ya que nos redimió, ya que nos arrancó del pecado, ya que nos hace libres, y purificar para sí un pueblo propio. ¿El pueblo de quién es? ¿Del pastor o de Jesús? El pueblo es de Jesús. Celoso de buenas obras. ¿Quién es celoso de buenas obras? Jesús. ¿Y quién más? Y el pueblo. ¿Jesús era celoso de buenas obras o no era celoso de buenas obras? Uy, Jesús era celoso de buenas obras. Y los que siguen a Jesús son celosos. Hay otra traducción ahí que se puede leer la palabra celoso. ¿Qué tienen ustedes por celoso de buenas obras? Si quiere, sirve. Si quiere, no sirve. ¿Qué sería celoso de buenas obras? Comprometido, ¿qué más? Fieles, que no fallan, comprometidos a hacer buenas obras. ¿Qué es un compromiso? Algo que permanezco, que soy fiel, que no fallo, que soy constante, que no soy inconstante o no tengo verdadero compromiso. Dedicado, consagrado. ¿Sí? Celoso, el pueblo, Jesús es celoso de buenas obras, el pueblo es celoso de buenas obras. 15. Esto sugiérelo a la iglesia si lo quiere hacer, porque como Dios es amor, no te va a obligar a hacerlo. Yo oigo esta palabra, hermano, si a mí me está reprendiendo, me está exhortando, ¿a qué? Hazlo. ¿O no? Hazlo. Como hijo de Dios deberías de hacerlo. Dice que esto habla y exhorta y reprende. Háblalo, enséñalo, exhorta es animar, instar. Vamos a buscar a Dios. Reprende, hermano, ¿por qué no buscas a Dios? Hermano, ¿por qué no te comprometes con Dios? Hermano, ¿por qué no oras con la iglesia? Hermano, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te aplicas, hermano? Reprende. Un buen pastor de la iglesia debe de hablar, debe de exhortar, debe reprender con toda autoridad. ¿Está mal que los pastores usen de la autoridad? No está mal si la usan de acuerdo a los deseos del Espíritu. Si lo usan de acuerdo a lo que dice la Biblia, el pastor de la iglesia, en este caso Tito, y en este caso todos los que fungen como pastores, fallan si no hacen esto. Pero si hacen esto, están buscando hacer bien su oficio que Dios les encargó como pastores. Algunos no pueden ser pastores porque no tienen autoridad ni en su propia casa. ¿Sí o no? No tienen autoridad ni en su propia casa. Si no sabe gobernar su casa, exactamente, y también lo dice aquí en Tito, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. ¿Cómo se fue desarrollando segunda de qué? De Pedro. Lo que debemos de vivir, donde fallamos, lo terrible que podemos llegar a ser. Y esto es necesario no caer en esto, es necesario participar de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay juicio. Hay un juicio tremendo. ¿Sí? Conviene ser más llenos del Espíritu. Conviene ser más llenos de Dios. ¿Amén? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Allá en Quimbilá también pueden comentar, duda, pregunta. Preguntas, dudas, comentarios. Nada, nada, nada. Allá atrás, adelante. ¿Hay quienes están ahí? Luis, Angélica, ese de Mauro Rodolfo, Ana Feliciana, Irving, los que estén allí, ¿alguna duda, pregunta? Nada. Nada, nada, todo claro. Rodolfo, adelante, adelante. Ajá. ¿Qué pasó con la promesa de que
que Jesús iba a volver. Desde tiempos antes de los antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Qué pasó, no? Como que los burladores no tienen en cuenta. Nunca pasó y nunca va a suceder, ¿no? Todo sigue igual. Así es. No va a pasar nada. Así es. Que Dios nos ayude, ¿no? Oramos y terminamos. Padre bendito, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Dios. Que sea para que nuestras almas prosperen. De hecho, la base de la prosperidad espiritual, la base de que tú encargues oficios en tu reino, la base de que toda persona sirva mucho en tu reino o dé mucho fruto, Señor, es porque cada vez participa más de Cristo en su propia vida. Más la naturaleza de Dios es parte de él. Lo carnal no quiere orar, lo espiritual quiere orar, lo carnal no quiere leer, el espiritual necesita constantemente tu palabra. Lo carnal no quiere servir o quiere servir a su manera, a su modo. El espiritual quiere servir, quiere consagrarse, quiere entregarse. El carnal es amigo del mundo. El espiritual, el que participa de tu naturaleza divina, se aparta del mundo, Señor. Y Padre, eso determina a quien tú usas, a quien tú salvas, a quien tú rescatas de la ira venidera. Eso determina por quién tú vienes al final, Señor. Y los que están en medio, Padre, en tibieza, en falta de consagración, jugando, siendo ligeros, vacilando, no tomando en serio las cosas de Dios, esos corren un grave peligro. De nada les va a servir haber venido a la iglesia todo el tiempo si no se entregan de corazón a ti, Señor. De nada les va a servir. Porque no es la iglesia lo que salva. Eres tú, Señor. Eres tú lo que salva. Y ser obedientes a lo que nos has mandado en tu palabra. El apóstol Pedro nos dijo, el Espíritu nos dijo a través del apóstol, tu siervo, Pedro, que hermanos, he escrito 2 cartas y en esas cartas yo despierto su limpio entendimiento para que hagan memoria de todo lo que dijeron los profetas y lo que dijo el Señor Jesús a través de sus santos apóstoles, Señor. Señor, si queremos hacer memoria, Padre, es para no olvidarnos, porque tenemos tendencia a olvidar esas cosas santas. Tenemos tendencia a no hacer caso, Dios. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a escapar de la ira venidera. Ayúdanos a no apostatar, Dios. Ayúdanos a todos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por su paciencia. Dios les guarde en su camino a sus hogares. Ahí también en Quimbilá, Dios les guarde camino a sus hogares. Que Dios les bendiga a todos. Estén muy bien. Estén muy bien.